Segunda parte de Mateo 13. La semilla de mostaza. Jesús también hizo esta comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza. A pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en su terreno, crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto. Llega a ser tan grande como un árbol, y hasta los pájaros hacen nidos en sus ramas. La levadura. Jesús les puso una comparación más. Con el reino de Dios pasa lo mismo que con la harina. Cuando una mujer pone en ella un poquito de levadura, ese poquito hace crecer toda la masa. Jesús cumple lo dicho por medio de un profeta. Jesús le enseñó todo esto a la gente por medio de ejemplos y comparaciones. Y solo así enseñaba. De esa manera Jesús cumplía con lo que Dios había dicho por medio de un profeta. Hablaré a la gente por medio de ejemplos y contaré las cosas que Dios ha tenido en secreto desde que se hizo el mundo. Jesús explica el ejemplo de la cizaña. Jesús dejó a la gente allí y se fue a la casa. Entonces sus discípulos fueron a decirle: «Explícanos qué significa el ejemplo de la mala hierba en el terreno». Jesús dijo: «El que siembra la buena semilla de trigo soy yo, el Hijo del Hombre. El terreno es el mundo, y las buenas semillas de trigo son todos los que obedecen las leyes del reino de Dios. Las semillas de la cizaña son los que obedecen al diablo, que fue quien la sembró en el mundo. El tiempo de la cosecha es el juicio final, y los trabajadores que recogen la cosecha son los ángeles. Cuando Dios juzgue a todos, será como cuando se arranca la mala hierba y se quema. Yo, el Hijo del Hombre, enviaré a mis ángeles para que saquen de mi reino a todos los que hacen lo malo y obligan a otros a hacerlo. A esas personas los ángeles las echarán al infierno, y allí tendrán tanto miedo que llorarán y les rechinarán los dientes. Pero a los que obedecen a Dios brillarán en el reino del Padre como brilla el sol. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten atención. El tesoro escondido. Con el reino de Dios pasa lo mismo que con un tesoro escondido en un terreno. Cuando alguien lo encuentra, lo vuelve a esconder y después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. La joya fina. El reino de Dios también se parece a un comerciante que compra joyas finas. Cuando encuentra una joya muy valiosa, vende todo lo que tiene y va a ir a compra. La red de pescar. El reino de Dios se parece a una red de pescar. Los pescadores echan la red al mar y ella recoge toda clase de peces. Cuando la red ya está llena, la sacan a la orilla y se sientan a separar el pescado bueno del malo. Guardan el pescado bueno en una canasta y tiran el pescado malo. Así también sucederá cuando llegue el fin del mundo. Los ángeles saldrán a separar a las malas personas de las buenas. A las malas las echarán en el infierno, y allí tendrán tanto horror que llorarán y les rechinarán los dientes. Cosas nuevas y cosas viejas. Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿entienden ustedes todas estas enseñanzas? Ellos contestaron: sí, las entendemos. Jesús les dijo: todo maestro de la ley que se convierte en un discípulo del reino de Dios se parece al que va a su bodega y de allí saca las cosas nuevas y las cosas viejas. Jesús viaja a Nazaret. Cuando Jesús terminó de enseñar con estos ejemplos, se fue de allí. Llegó a su pueblo y comenzó a enseñar en la sinagoga. La gente estaba tan sorprendida que algunos decían: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿Cómo puede hacer esos milagros? Otros decían: pero sí, es Jesús, el hijo de José, el carpintero. Su madre es María, y sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas. Sus hermanas aún viven aquí.
¿cómo es que Jesús sabe tanto y puede hacer estos milagros? Pero ninguno de ellos que estaba allí quiso aceptar las enseñanzas de Jesús. Entonces él dijo: a un profeta se le respeta en todas partes, menos en su propio pueblo y en su propia familia. Y como la gente no creía en él, Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Espero que Dios los bendiga muchísimo y será hasta la próxima.